¿Qué nos recuerda esta lata? Pues esto es el sabor de nuestro pirulín de toda la vida, que en Estados Unidos se llama Pirucrin por cuestiones de marcas, pero ahí está el mismo sabor de siempre. Esa serie que te ves, esa película que te estás pillando con esa pechuga que tienes al lado y quieres conquistarla o conquistarlo con el mejor sabor venezolano. Pirucrin, ya en Estados Unidos en todas sus versiones, en la pequeña, en la de lata, para que te la lleves a tu casa y lo disfrutes con tu serie favorita. Estamos de regreso aquí en George al Aire, dedicando este programa al teatro en Venezuela, su evolución o involución, no sabemos, pero por eso tenemos estos invitados de lujo. Antes de presentar a mi primera invitada, voy a hablar de las 5 obras de teatro más famosas de la historia de la humanidad. Hamlet, de William Shakespeare. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. La Divina Comedia, basada en el poema de Dante. El Fantasma de la Ópera, basado en la novela de Gaston Leroux. La vida es sueño, de Pedro Calderón. Esas son las 5 obras, digamos, más famosas del mundo y que, por supuesto, alguna de ellas las viste, así sea en el liceo la viste. Alguna de Romeo y Julieta la tuviste que ver por ahí, aunque sea de refilón. Y para hablar no solamente del teatro en Venezuela, sino de una de las obras culturales más importantes de nuestro tiempo contemporáneo, el Festival de Teatro Internacional en Venezuela. Tengo aquí a su imagen más importante, a su cabeza, a la directora de esta extraordinaria obra que se ha hecho en Venezuela, que yo disfruté durante tanto tiempo y que lo agradezco con el corazón abierto. Con ustedes, Carmen Ramia. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Hola George, encantada de estar en tu programa. Gracias por la oportunidad de poder comunicarnos. Carmen está en Caracas y bueno, qué mejor que hablar con ella de este festival que durante tantísimos años ocupó todos los escenarios de Venezuela, no solamente de Caracas, sino de Maracaibo, de Mérida, de Valencia, de las ciudades en Venezuela, y que no solamente estuvo en Venezuela, sino que le dio pie a los hermanos colombianos de hacer su Festival Internacional de Teatro, tomando de nuestro país Eso es correcto. y llevándoselo allí al hermano país. Carmen, ¿qué significó para ti, qué significa para ti el Festival de Teatro Internacional? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que el Festival Internacional de Teatro no es obra mía, es obra de la imaginación y el empeño de un personaje muy importante en el teatro de Venezuela, que era argentino, que es Carlos Jiménez, que comenzó el festival en 1973. Y en ese momento se llamó el Festival de las Américas, porque la UNESCO decidió apoyar esa iniciativa y dar todos los recursos para eso. Y era un festival absolutamente gratuito para todo el mundo. Después de eso, que fue tan, pero tan importante para el país, decidimos seguirlo haciendo y debo decir que en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se encargó de, como Estado, de financiar ese festival durante todo su periodo y trajimos lo mejor del teatro del mundo a Venezuela, subvencionado totalmente por el Estado venezolano. Eso es muy importante remarcar, porque eso dio las bases para los demás festivales. El Festival Internacional de Teatro ocupó un lugar entre los 5 más importantes del mundo. Y por aquí pasó lo más importante del mundo, accesible para todo público, porque las entradas eran baratísimas. Tú recordarás, no sé si te acordarás en esa época, pero las colas que se hacían en la preventa, en el Teresa Carreño, que eran días y la gente dormía, ahí estabas tú, dormía así, bueno, para conseguir cupo en esas maravillas. Pero además la alegría, el ambiente, lo que había ahí en el ambiente, Carmen, cuando uno llegaba al lobby del Teresa Carreño. Mira la gente. Sí.
Uno llegaba Porque allí. además teníamos el Festival de Teatro de Sala y algo maravilloso que fue el Festival de Calle, que eran grupos del otro mundo inmensos que se hacían en espacios abiertos y bajaban de los barrios, de todas partes. Por eso es que este país tiene una cultura tan fuerte a nivel teatral. Gracias a ese festival, aquí logramos pues que el espectador fuera un espectador muy serio y aquí venían los grupos aterrados porque se tenían que presentar frente a unos espectadores conocedores. Entonces, tenemos un festival paralelo, el de teatro, de sala y el de calle, que era multitudinario. Y a la vez, como tú marcaste, teníamos un festival paralelo en el interior, porque teníamos las sedes distintas en todo el país. Entonces, fue realmente un festival que conmocionó a Venezuela durante muchísimos años. Cuando muere Carlos Jiménez lo dirigió durante 20 años y los próximos 20 años lo dirigí yo. Me tocó lamentablemente llegar al punto donde, pues, cuando yo lo asumí, ya no teníamos al Estado, papá, el Estado que nos dio todo. Y me tocó a mí conseguir todos los recursos para el festival, donde una parte la daba el Estado y otra parte la daba la empresa privada y otra parte la daban las embajadas, que patrocinaban también, ayudaban a traer los grandes grupos. Entonces fue la etapa donde empezamos a gerenciar el festival de otra manera. Y hay que ver lo que aportó la empresa privada para sostener ese festival. Bueno, un festival que costaba $2 millones. Sí, sí, Y una mínima parte la daba el Estado. sí, la empresa Bueno, privada. a lo largo del tiempo, no, eso fue impresionante. El aporte de la empresa privada fue impresionante. Y además, financiaban un festival y tenían todo listo para el próximo. Fue un compromiso, yo te digo, ese festival pudimos hacerlo por el compromiso de muchísimos países involucrados. Sí. Y además, como bien dices tú, yo sabía que, por ejemplo, había muchas embajadas, Francia, Inglaterra, que financiaban sus propias obras, o sea, la representación de ello que fuese a Venezuela. Así es. En muchas embajadas, o sea, consideraban que el festival era tan importante que había que suministrar los recursos para que su representación fuera importante también. Por eso te digo, es haber logrado que mucha gente participara y yo debo decir que siempre me rodeé de gente fundamental para la organización y producción del festival. La clave, digo yo, que está ahí, en buscar la gente idónea para sacar adelante el festival. Y la última etapa del festival, porque ya nos habían quitado el edificio, ya no teníamos nada, debo reconocer que Héctor Manrique me fue a buscar y me dijo, yo tengo que hablar contigo. Ah, bueno, vamos a reunirnos, a ver qué me quieres decir. Pues te tengo que decir que vamos a volver a hacer el festival. Eso fue en el 2012 que lo volvimos a hacer. Y fue como un renacer. Hicimos el del 2012 y el 2013. El 2012 en homenaje a José Ignacio Cabruja, que fue bueno, un festival de gloria porque la gente ya creía que lo había perdido y te podrás imaginar lo que fue. Y el segundo fue en homenaje a María Teresa Castillo. Y fue otro gran festival. Después nos quitaron todo, el país se vino abajo y no pudimos seguir adelante. Con la seguridad de que volveremos a llevar de nuevo el festival a Venezuela. Lo Amén. tendremos de nuevo. Amén, así sea. Yo recuerdo en el 2003, el Festival de Teatro Internacional se ganó el premio El León de Oro, puede ser, como mejor festival del mundo. El León de Plata. León de Plata, efectivamente. Que
que otorga Venecia a, digamos, a todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Ese león jamás había caído en manos de ningún país latinoamericano y lo tengo, bueno, lo tengo yo guardado. Es una cosa del otro mundo. Y debo decirte también algo importantísimo que te toca porque tú vives en Miami. Nosotros hicimos el festival en Miami en el 2005 y a nosotros nos entregaron las llaves de la ciudad por haber logrado esa cosa maravillosa que hicimos en Miami. Carmen, Donde llevamos... no es fácil hacer un festival de teatro en ningún país del mundo. O sea, lograr hacer la convergencia de la empresa privada, el gobierno nacional, ciertos actores importantes como embajadas, lugares que converjan todos los elementos de la sociedad para traer una representación cultural tan importante como todas esas obras. Ustedes traían más de 20 obras del extranjero, pero obras complicadas, con grandes escenario. Yo recuerdo Taiwán en una de las últimas que se presentó en el Teresa Carreño. En el medio de la obra lanzaban como un bloque de arena que parecía un container de arena traído de otro mundo. O sea, eran obras, no era nada fácil. Eran cosas del otro mundo. Nosotros montamos la Divina Comedia de Eslovenia. Ajá. Que era algo que no había podido montarse en ninguna parte del mundo fuera de Eslovenia. Lo hicieron en el Poliedro. Bueno, eso lo hicimos en varios teatros, la mayoría en el Teresa Carreño, pero cada paso de la Divina Comedia era una puesta en escena distinta en días distintos. Y fue una cosa del otro mundo que ellos creían que no, después no se pudo hacer en ninguna parte más, con decírtelo. Claro, porque era el infierno, era el cielo, que era complicadísimo. La Divina Comedia, complicadísimo. Y se hizo en Venezuela, y Tomás Pandur, que era el director y el que había concebido aquella maravilla, no lo podía creer, que en Venezuela se hubiera podido montar aquella cosa del otro mundo. Y quiero rescatar tus palabras cuando dices además que no solamente era un teatro elitista, no era un festival elitista donde iba solamente la gente que podía pagar una entrada, fuese poco o fuese mucho, sino todo el teatro de calle que había en la Plaza Altamira, en la Plaza Caracas, en la Plaza Brión, y todos los montajes. Yo recuerdo la Fura del Baus cuando montó aquella cosa en la Plaza Brión que se quemaba el techo y ahí eran fuegos artificiales, la gente corría de un sitio para otro. Era una locura, una cosa que uno no... Como loca. Porque era, y te voy a decir, la mitad del financiamiento del festival completico era para el festival de calle, que costaba muchísimo a niveles de producción y de compañía, pero era para la gente, para todo el mundo, y iba la gente en familia. Sí. Y inclusive en los tiempos de delincuencia, había como un paro. Venía el festival y no pasaba nada. No asaltaban a nadie, no ocurría nada. Eso era de verdad... Yo creo que eso ayudó a formar mucho, no solo al espectador, sino al ciudadano que te empezó a tener cosas que quería proteger por encima de todo porque eran suyas. Sí, sí. Eran producciones de alto nivel, de mucha factura. Yo recuerdo esa obra de Francia en la Plaza Caracas, creo que se llamaba El Tiempo, que eran todos estos personajes montados en unos andamios enormes y era la vida de un personaje que pasaba y la gente corría, se emocionaba y como tú dices, venía gente de muy estrato, de estrato muy bajo, pero que se ilusionaban al ver esa maravilla
montada en una plaza suya. Que era para ellos, que era para ellos. Y que, bueno, era inimaginable, que no habían visto nunca y que querían seguirlo viendo. Sí. Esa es la historia de nuestra ciudad, de nuestro país. Tantas cosas importantes que pasaron, que fueron significativas para nuestra gente, para nosotros, que por ahora están en suspenso, la perdimos, pero que estamos obligadísimos a recuperar. Amén, Carmen, amén por el país, porque de verdad que es un tesoro nacional que además se lo dimos a no solamente los venezolanos, sino hoy los colombianos disfrutan de ese extraordinario festival que tienen, porque en Venezuela nace la idea. Pero es que gracias a ese comentario que estás haciendo, porque se me iba a pasar. Mira, eso fue Carlos Jiménez. Ya teníamos varios años de festival y bueno, y los colombianos querían. Y entonces, tú sabes lo que hizo Carlos. Carlos financió los primeros festivales de Colombia, Wow. de Bogotá. Les pagamos todo, las compañías venían para acá y nosotros las mandamos para allá con todos los gastos pagos. O sea, ellos pagaban alojamiento, pero las compañías las poníamos gratis. Y gracias a eso, Colombia logró hacer un festival importantísimo. Y bueno, no se puede dejar de reconocer eso que tú has marcado, que es importantísimo, que es gracias a Venezuela, Colombia tuvo su festival. Totalmente. Que ha sido una referencia también mundial. Totalmente, totalmente. Porque además, si algo gozó el festival siempre fue de una altísima factura. La gente no iba a ver cualquier obra, iba a ver la obra sumamente contemporánea, unos montajes brutales, de una altísima tecnología. Yo recuerdo una obra canadiense que se llamaba El Juego de la Oca y era todo con un tema de los abusos al menor. Claro. Y todo lo que utilizaban, la cortina, las luces, cómo se iluminaba, era una cosa que habían traído de Canadá. Bueno, los cuentos de la Oca, exacto, los llevamos nosotros, Miami. Con nosotros un actor increíble. Sí, increíble, que era una cosa del otro mundo. De verdad que vimos cosas que no soñamos que íbamos a ver. Yo en algún momento hice referencia a que la gente iba y compraba, digamos, todo lo posible para ver el festival. Todo lo posible, porque a veces te comprabas hasta para 2 cosas al día. Y con lo que pagaban, no pagabas tú un gran espectáculo en Broadway. Totalmente, totalmente. Pero no solamente eso, Carmen. Era la obra que yo veía 2 o 3 al día y después era el rajatabla y todo lo que, el ambiente que había allí, los actores, la gente de las compañías, era extraordinario. Se iban todos para allá y el gran happening después. Exacto. Eran 15 días hermosos de Caracas. ¡Qué locura! Que la gente decía, bueno, viene el festival, que siempre era por la época de Semana Santa, una semana que no era y otra semana que sí era, y era la locura, donde la gente no dormía. O sea, tenías la agenda llena de cosas importantes para ver. Para ver, exactamente. Mi amor, se me acaba el tiempo, pero quería decirte que te agradecemos todos los que hemos disfrutado de ese festival maravilloso, que fuiste su cabeza durante tantísimos años, que en nombre de Dios se repita, se replique, que Venezuela vuelva a gozar de esa maravilla, de ese gran trabajo que han hecho todo tu equipo durante tantos años. Muchas bendiciones para ti, para tus hijas. Te quiero mucho, te mando un fuerte, fortísimo abrazo. Gracias. Que estés súper, súper bien y nos vemos pronto y ojalá sea en el festival. Seguro, te quiero. Un beso.
Bueno, ahí tuvimos a Carmen Ramia, nuestra primera invitada de hoy. Imagínense lo importante que fue ese festival. Yo me emocioné. Despénsenme. Pero yo me emocioné porque la verdad es la historia contemporánea de un país a nivel de escena. Y creo que este programa hoy va a ser así. Emotivo, emocional, donde vamos a poder experimentar. Ya me siento Bailey. Me siento Bailey como cuando se pone emotivo y emocional. Es lo que vamos a vivir a continuación después de este primer corte, de este segundo corte. Ya venimos. Te invito a disfrutar lo mejor del sabor venezolano con mi gente de Tequemoch, que traen nuevas versiones y están cocinando cosas increíbles. Teque Pack, una docena de cada sabor: regular, jalapeño, chía, teque pop, teque brunch con arepita de mandoca, cachapa, queso de mano y una nata de obsequio. Guavaqueño, imagínate tú, tequeño con guayaba. Y por supuesto, arepitas andinas, que son nuestros nuevos productos. Entra ya a nuestra página web www.tequemoch.com y síguenos en todas nuestras redes sociales @tequemochus, lo más rico de Venezuela. Si hablamos de comida venezolana, tenemos que hablar de @Don Pan Bakery, que tienen más de 20 años de experiencia en el sur de la Florida, dando el mejor sabor que tanto nos identifica. Cachitos, mini pizza, golfeado con este queso derretido y toda nuestra pastelería, que es enorme y deliciosa. Tienes que disfrutar de nuestros desayunos y almuerzos, y si no vienes a nosotros vamos hasta ti y te lo llevamos a tu casa para que disfrutes de reuniones, de fiesta para niños, en tu oficina, en la intimidad de tu hogar, con esa personita que tú quieres, para que la deleites y disfrutes de ese sabor tan nuestro. Así que síguenos en nuestras redes sociales @Don Pan Bakery y disfruta de lo mejor de nuestro sabor.